Bienvenidos de nuevo a su dosis semanal de drama turco, su canal predilecto para el salseo de alto voltaje. Hoy, como ya lo prometimos, vamos a sumergirnos en el escándalo que tiene a todo Estambul hirviendo a fuego lento. Can Yaman enterró el hacha de guerra, y a Demet. Ruptura, punto final, remate. Y para coronar esta telenovela en la vida real, una declaración tan explosiva que van a necesitar extintores emocionales. Así es, mis amores, respiren profundo porque hoy vamos a diseccionar, cual cirujano cardíaco, cada recoveco de esta noticia que está causando tsunamis de comentarios, debates y teorías conspirativas en cada rincón de las redes sociales. ¿Listos para el festín? Antes de que desatemos la tormenta de chismes, un recordatorio amigable: si son nuevos en este su humilde espacio, suscríbanse con la velocidad de un rayo. No olviden activar la campanita, ese pequeño amuleto digital que les garantiza acceso VIP a todas nuestras exclusivas. Aquí les servimos el chisme turco con cuchillo y tenedor, y hoy el menú es especialmente picante. Ahora sí, ajustense los cinturones porque despegamos hacia el corazón del drama. Como todos ustedes, ávidos consumidores de series turcas, bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la mera colaboración profesional para convertirse en un fenómeno cultural. Su química en pantalla era un volcán en erupción constante y fuera de ella, la percepción pública era la de un romance de cuento de hadas, digno de la realeza otomana. Desde que nos robaron el aliento en Erkencikus, los rumores de un idilio amoroso corrieron como la pólvora, encendiendo la imaginación de legiones de fans en todo el mundo. Si bien nunca se animaron a confirmarlo con bombos y platillos mientras la serie estaba al aire, las miradas llenas de complicidad, las sonrisas que lo decían todo y los gestos de cariño que compartían eran pruebas irrefutables para los creyentes del Kandem. Después de que Erkencikus cerró sus alas, ambos actores tomaron caminos divergentes en sus trayectorias profesionales. Demet se consolidó como una de las actrices más cotizadas del panorama turco, protagonizando un éxito tras otro, mientras que Can se embarcó en una aventura internacional, conquistando corazones en Italia y España. Sin embargo, la esperanza de una reconciliación romántica entre los dos nunca murió en el corazón de sus fans más leales. Los años pasaron y mientras Demet encontraba el amor verdadero y se casaba, sellando su felicidad con un sí, quiero que rompió el corazón de más de uno, Can seguía siendo uno de los solteros más asediados y deseados de Turquía. Ocasionalmente los astros se alineaban y se les veía juntos en algún evento público, reavivando inevitablemente las especulaciones y alimentando la llama de la esperanza en los fans de Kandem. Los medios sensacionalistas se frotaban las manos, los rumores volvían a circular con fuerza, pero al final, todo se quedaba en agua de borrajas. No había confirmación oficial, ni señales claras de que hubiera algo más que una amistad cordial entre ellos. Pero la noticia que hoy nos convoca es mucho más que un simple rumor pasajero. Esta vez, mis queridos chismosos, tenemos munición pesada. Según fuentes ultrasecretas infiltradas en el círculo más íntimo del actor, Can Yaman habría pasado página de manera definitiva en lo que respecta a Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Al parecer, el galán turco estaría completamente enfocado en su floreciente carrera internacional y en una serie de nuevos proyectos personales que le impiden siquiera considerar mirar hacia atrás. Pero, ¿cuál fue el detonante de esta bomba de relojería emocional? Pues bien, todo se remonta a una entrevista reciente que Can Yaman concedió a una prestigiosa revista italiana. En la entrevista, el periodista, con la astucia de un zorro, le preguntó sobre su pasado amoroso. El actor, fiel a su estilo reservado, se mostró reacio a dar nombres específicos, pero sí pronunció una declaración que muchos interpretaron como una clara y contundente referencia a Demet. Según las palabras textuales publicadas por la revista, Can dijo: «He aprendido a no idealizar a las personas. El pasado es pasado, y ahora estoy concentrado en construir mi futuro. Estoy buscando una relación seria con alguien que comparta mis valores y mi visión de la vida». Esta declaración, que a primera vista podría parecer inofensiva, fue suficiente para que los fans, cual detectives de Scotland Yard, comenzaran a atar cabos y a conectar los puntos. La interpretación predominante fue que Can se refería a que, tal vez, la relación con Demet no había sido tan idílica como se percibía desde el exterior. Algunos, más audaces en sus conjeturas, incluso especularon que la actriz no compartía sus valores fundamentales ni su visión de la vida, lo que habría sido el factor determinante en su separación, en caso de que alguna vez existiera algo más profundo que una simple amistad. Pero la historia no termina ahí, mis amigos. La trama se complica aún más. Poco después de la publicación de la entrevista, una fuente anónima,
pero supuestamente cercana a Can Yaman, filtró información confidencial a un reconocido portal de noticias turco, especializado en el mundo del espectáculo. Según esta fuente, Can estaría saliendo con una joven y talentosa actriz italiana, con la que estaría colaborando en un nuevo proyecto cinematográfico. Están muy ilusionados y pasando muchísimo tiempo juntos, declaró la fuente añadiendo, Can está muy feliz y se le ve radiante. Parece que ha encontrado a alguien que realmente le complementa. Esta información, mis queridos chismosos, ha sido la proverbial gota que ha colmado el vaso para muchos fans de la icónica pareja Candem, como se les conocía cariñosamente en las redes sociales. Algunos se han mostrado profundamente decepcionados y visiblemente tristes al ver cómo la esperanza de una reconciliación se desvanece por completo, como un espejismo en el desierto. Otros, con una actitud más pragmática, han felicitado a Can por seguir adelante con su vida y por encontrar la felicidad en brazos de otra persona. Como en todo culebrón digno de ese nombre, existen diferentes versiones y rumores contradictorios que circulan en torno a esta noticia. Algunos afirman que Demet estaría al tanto de la nueva relación de Can y que no le habría afectado lo más mínimo, ya que ella está felizmente casada y enfocada en su matrimonio. Otros, por el contrario, insisten en que la actriz estaría dolida y consternada por la declaración de Can y por la confirmación de su nueva relación, aunque lo oculte tras una fachada de indiferencia. La realidad es que, independientemente de la verdad que se esconde detrás de todo este torbellino mediático, la noticia ha generado un revuelo monumental en las redes sociales. Los hashtags #Can Yaman, #Demet Özdemir y #Candem se han convertido en trending topics a nivel mundial, inundando las plataformas con miles de comentarios, opiniones encontradas y debates apasionados entre los fans. Ahora bien, permíteme que analicemos con mayor profundidad la declaración de Can Yaman. ¿Qué implicaciones tiene cuando afirma que ha aprendido a no idealizar a las personas? En mi humilde opinión, podríamos interpretarlo como una señal de que el actor ha madurado emocionalmente y que ha aprendido a ver a las personas como son en realidad, con sus virtudes y sus inevitables defectos. Es posible que en el pasado Can tuviera una visión idealizada de Demet y de la relación que mantenían, lo que le impidió ver la realidad en toda su complejidad. Otra posible interpretación es que Can se refiere a que en el pasado, se dejó llevar en exceso por las expectativas de los fans y de los medios de comunicación, y que esto le presionó a mantener una imagen de pareja perfecta que no se correspondía con la realidad. En cualquier caso, parece que el actor ha aprendido a ser más auténtico consigo mismo y a no dejarse influenciar por las opiniones ajenas. En cuanto a la nueva relación de Can, la información es aún escasa y fragmentaria. El nombre de la misteriosa actriz italiana con la que estaría saliendo se mantiene en riguroso secreto, pero se espera que en los próximos días se revele su identidad, desatando una nueva ola de especulaciones y análisis. Lo que sí sabemos con certeza es que Can está muy ilusionado con esta nueva etapa de su vida y que se le ve visiblemente feliz. Y al fin y al cabo, eso es lo más importante. Es crucial recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son figuras públicas, pero también son seres humanos con derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Es comprensible que los fans se sientan decepcionados al ver que su pareja favorita no ha funcionado, pero es fundamental respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. En resumen, la noticia de que Can Yaman habría olvidado a Demet Özdemir y estaría saliendo con otra persona es una bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. La declaración del actor en la revista italiana, combinada con la filtración de información por parte de una fuente cercana, han sido suficientes para confirmar lo que muchos sospechaban, que la esperanza de una reconciliación entre Can y Demet se ha desvanecido para siempre. Sin embargo, como siempre os digo, es importante tomar estas noticias con cautela y no creer a pies juntillas todo lo que se lee en Internet. Al final, solo Can y Demet conocen la verdad sobre lo que ocurrió entre ellos. Lo que sí es indudable es que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y están enfocados en sus carreras. Y eso es lo que realmente importa. Así que, mis chismosos empedernidos, llegamos al final de este vídeo repleto de salseo turco. Hemos desmenuzado cada detalle de la noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las declaraciones del actor, los rumores que circulan en las redes sociales y las posibles interpretaciones de todo lo sucedido. Os recuerdo que esta información se basa en fuentes externas y que no podemos garantizar al 100% la veracidad de todo lo que os hemos contado. No obstante, hemos intentado ofreceros una visión lo más completa y objetiva posible de la situación.
Quiero agradeceros de corazón por acompañarme en este vídeo y por formar parte de esta maravillosa comunidad de amantes del chisme turco. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta noticia? ¿Creéis que Can Yaman realmente ha olvidado a Demet Özdemir? ¿Os gustaría que ambos actores volvieran a trabajar juntos en alguna serie o película en el futuro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber lo que pensáis. Y antes de despedirme os recuerdo que le deis like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito jugoso, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.